Lección y damos inicio. Muy bien. Bueno, hermanos y hermanas, amados y amadas en el Señor, muchísimas gracias por este tiempo que han dedicado al estudio de la palabra de Dios. Hoy es la última lección. Entonces, sentimientos encontrados. Ya terminamos la clase, pero los voy a extrañar. Entonces, yo sé que el Señor nos va a conceder la dicha de volvernos a ver en otro curso y para seguir estudiando la palabra de Dios. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, 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 sí lo notamos. Muy bien, porque aquí sale algo, unos botoncitos medio raros. Excelente, entonces hoy es la última lección de la obra del Salvador y qué mejor que concluir con la victoria de Cristo sobre el diablo, la muerte y el infierno. La resurrección gloriosa de nuestro Señor, que Él resucitó de entre los muertos al tercer día, tal y cual como eh, había dicho, había anunciado a sus discípulos. También vamos a ver hoy la reacción de las mujeres que vieron a Cristo, la reacción de los hombres, de los discípulos que estaban con Jesús 3 años, recibiendo de él la mejor enseñanza, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaron? Reaccionaron. ¿Qué pensaron ante el anuncio de las mujeres? Vamos a ver eso y cuán importante es para nosotros hoy en día la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se levanta de entre los muertos. Lucas, bueno, aquí es 24. Eh, vamos a empezar con una oración dándole gracias al Señor por este privilegio que nos da de estudiar su palabra. Qué maravillosa noticia, amado Jesús. Estás vivo. Ni la muerte ni la tumba te pudieron detener. Para mí es un gran consuelo saber que tú tienes poder sobre la muerte. Te pido que me ayudes a confiar en que tú me levantarás de entre los muertos, a mí también, el último día. Por esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, como ya es de costumbre, tenemos los objetivos para esta clase. 3, usar el método de las 4C para leer Lucas, capítulo 24, del 1 al 12, y también Pastor, disculpe. acompañándolo con Juan capítulo 20. Identificar la importancia de la resurrección para nosotros y al fin concluimos aplicando la obra del Salvador a nuestras vidas. Profesor, pastor, una pregunta. En la pantalla no se ve. Está diciendo, está pausado el comportamiento de... Gracias, hermana. Muy bien. Ahora sí vamos a volver a hacerla porque sí, me parecía extraño que había acá algo que me estaba informando. Pero bueno, gracias, Doménica. Muy bien. Excelente. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, sí. Gracias. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a, el captar para esta mañana es un poquito diferente a lo que ya estamos acostumbrados a hablar de la, de la historia que nos llamó la atención. Pero hay algo que el Evangelio de Mateo nos cuenta, ¿verdad? Dice, ¿qué querían lograr los fariseos al pedir que Pilato sellara la piedra y pusiera soldados en el sepulcro? ¿Verdad? Sí, ellos fueron ante Pilato y le dijeron, hemos escuchado a este charlatán hablar de que iba a resucitar al tercer día y no queremos que los soldados, los discípulos vengan y armen una mentira y digan que realmente sucedió. Entonces ellos pidieron que lo pusieran, sellara la piedra con el sello de Pilato y también hay soldados en el sepulcro. ¿Qué piensan ustedes? ¿De qué tenían miedo estos líderes religiosos? Querido Sergio, adelante, hermano. Sí, pues
tenían miedo de que fuera realidad lo que Cristo dijo, que al tercer día iba a resucitar. Y más que miedo, sabían que algo dentro de ellos les decía que así iba a ser, ¿no? Entonces, pues quisieron evitar eso, como si eso, como si eso fuera a detener al Señor levantarse triunfante sobre la muerte. No pudo, y lo que tenía que suceder, sucedió. El Señor resucitó. Querían evitarlo ellos, ¿no? No lo pudieron lograr. Gracias, Gracias. querido hermano. Muy bien. ¿Alguien más? Mientras ustedes van pensando, yo voy a leer textualmente adelante, Altagracia, hermana. Sí, yo pienso que ellos estaban muy preocupados de que los discípulos robaran el cuerpo y que luego dijeran que había resucitado, ¿verdad? Tal como Jesús se los profetizó. Excelente, muy bien. Entonces voy a leer Mateo 27, 62, 66. Dice, al día siguiente, que es el día después de la preparación, los principales sacerdotes y fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, nos acordamos de que cuando aún vivía, aquel engañador dijo, después de 3 días resucitaré. Por lo tanto, manda asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo y luego digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, porque entonces el último engaño sería el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienen la guardia, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes sepan hacer. ¿Está? Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo una guardia. Entonces, como decía Sergio, todo esto al final hizo más evidente la resurrección de Cristo. O sea, tenían miedo de que realmente iba a suceder y ellos iban a quedar en el ridículo, iban a ver cómo actuar y al fin y al cabo quedaron como tontos, ¿verdad? Y eso demuestra también que perdieron totalmente al que estaban crucificando, no era cualquier persona, cualquier rabino, sino Dios mismo, ¿verdad? Que resucitó victorioso de entre los muertos. Excelente, entonces algo más, porque esto no es algo que ya pasó eso y no tiene repercusiones en los creyentes de hoy en día o en la gente, ¿verdad? También. Muchos dicen, no, eso fue un mito, eso fue algo pasajero, eso no existió, ¿verdad? Sí, realmente se robaron el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y después también pasó algo increíble con estos maestros de la ley, con estas personas inescrupulosos, ¿verdad? Que pagaron a los guardias para decir que realmente vinieron y se lo llevaron al cuerpo cuando estaban dormidos, ¿verdad? Entonces todo eso, aún así, sabiendo que Cristo había resucitado, había todavía una incomodidad, una inconformidad. Excelente. Un voluntario, una voluntaria que me cuente la historia, por favor, que nos cuente, debo decir, la historia de Lucas 24, 1 al 12. Después hablaremos un poquito de Juan 19, 29, pero ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué estaba pasando? Cuéntenme, hermanos, hermanas, un voluntario, una voluntaria para que nos cuente esta maravillosa historia que no nos deja de regocijar nuestras almas y corazones. Un voluntario, una voluntaria que quiere, que desee contarnos la historia. Querido Sergio, gracias, hermano. Sí, bueno, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres también llegaron. Y encontraron la piedra removida.
y entrando al lugar, pues no hallaron el cuerpo de Jesús. Cuando ellas estaban en ese asombro, sí, dos varones con vestiduras resplandecientes estaban ahí. Y la pregunta clásica y hermosísima que debe hacernos reflexionar a nosotros, por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Sí? Ese sería una pregunta y un encabezado para una enseñanza muy especial, un sermón muy especial, no sé, me encanta. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Sí? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense que les habló, le dijo a los varones cuando estaba en Galilea, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos, etcétera, y empieza a relatarles los eventos que ellas ya sabían, pero que cuando estamos bajo la aflicción o bajo el problema, ah, nos olvidamos por completo de lo que el Señor nos ha dicho y nos sumergimos en la tristeza, el dolor y en la angustia. Entonces, cuando ya les relataron la historia, se acordaron exactamente que Jesús ya les había dicho esas palabras. Volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. ¿Sí? Eran María Magdalena, Juana y María Madre de Jacobo y las demás que estaban con ellas. Mas ellos les decían, les parecía locura, también a ellos se les olvidó. Y no solo se los olvidó, dijo, no, 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 eso es una locura, no puede ser. Ay Dios, a veces nos metemos en tantas situaciones, nos olvidamos que el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que nadie nos podría hacer frente. Caray, es un buen tema para reflexionar y hacer un análisis, ¿sí? Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos. Y cuando ya vio los lienzos, cuando ya vio todo aquel panorama, dice la historia que se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Gracias, pastor. Gracias, querido Sergio. Excelente. Gracias, hermano. Eh, adelante, Doménica. ¿Está algo que desee acotar, hermano? ¿O era Altagracia? Altagracia, adelante. Bueno, ya el hermano lo dijo todo, ¿verdad? Toda la historia realmente. Pues sí, yo lo que sí veo aquí, cómo los ángeles recordaron lo que Jesús le había dicho, ¿verdad? Que sería entregado, crucificado y que resucitaría al tercer día. Y pues sí, las mujeres, ¿verdad? Las mujeres que fueron las primeras que fueron, María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacob. Entonces, pues no hay nada que decir, ¿verdad? Ya creo que el hermano no lo dijo y pues sí, en todo esto, pues yo también relato la historia como yo la vi. Gracias, querida Altagracia. Muy bien, excelente. Entonces ya vimos esta maravillosa historia. Ahora entiendo muy bien por qué el Señor es tan paciente y misericordioso con nosotros, que siempre, siempre repite su enseñanza, porque créame que fácilmente se nos olvida las cosas divinas y mayormente nos enfocamos en las cosas de este mundo. Excelente, entonces vamos a analizarla de cerca esta historia. Vamos a identificar los personajes. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? En todo yo mencionaba, Sergio, sufrimiento, angustia, todos los ojos, ¿verdad? Los ojos llorosos, todo eso hacía que las mujeres no vieran bien, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes pueden ustedes mencionar? ¿A quiénes identificaron? Cuéntenme. Querida, ahora sí, Doménica, adelante, hermana. Bueno, está Jesús, Pedro, María Magdalena, Juana, Tomás, María, madre de Jacob, los dos varones que son los ángeles y los discípulos. Excelente, excelente. Muy bien. Excelente. Entonces,
¿Se acuerdan un poquito quién era la María de Magdala? ¿Quién era María Magdalena? Era ella la que a quien Jesús había expulsado 7 demonios, ¿verdad? Entonces ella, en gratitud al Señor por lo que él había hecho con ella, siempre estaba ahí. Era una fiel seguidora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estaba en todo ese proceso de la crucifixión y ahora también pues está ahí, ¿verdad? Como el plan de ella era ir a ungir, a darle los honores que el maestro se merecía, ¿verdad? Porque ya no pudieron hacer el día de reposo y tempranito en las primeras rayos del sol fueron y se encontraron con esa divina, maravillosa sorpresa. ¿Cuáles son los objetos? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Doménica ya mencionaba la gran mayoría de los personajes. ¿Qué objetos encontraron ustedes aquí? Muchos objetos, pocos objetos, no había ningún objeto, cuéntenme. Adelante, querida Altagracia. Sí, la piedra del sepulcro, hermano, Ujú. una gran roca que se dice que era redonda, las especies aromáticas, encontré esos objetos, no sé si haya otros. Gracias, querida hermana. Muy bien. ¿Alguien más que desea acotar algunos otros objetos? Querido Miguel, buenos días, bienvenido. Adelante, le escuchamos. Buen día y perdón, pastor, por entrar tarde. Eh, Se me pasó. Bueno, No se preocupe. objeto. Manos, las manos de Jesús. Hablo de Juan, ¿no? De la parte de Juan. Las manos de Ujú. Jesús, los dedos. Tengo también acá los discípulos, Tomás, Padre, que dice Jesús a Dios, ¿no? El costado y la puerta cerrada. Muy bien, excelente. También mencionamos las vendas, ¿verdad? Del sepulcro blanqueado. Pero ya con eso, excelente, excelente, excelente identificación. Muy bien, ¿dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? Miguel. Bueno, ocurrió parte en la tumba, ¿no? De Jesús, que es la tumba Ajá. que le dio José, ¿no? Y después una casa hablan también en Juan. Yo pensaba que era la casa de Pablo, de Pedro, pero no sé si. No nos dice la casa, ¿verdad? Es nomás un lugar a puertas cerradas, por temor a los judíos, nos dice el texto bíblico. Muy bien, sí, en el sepulcro, ahí, ¿verdad? La escena principal ocurrió allí y luego Juan nos dice, ¿verdad? El mismo día, domingo, ya en la noche, Jesús fue a ver a sus discípulos. También nos menciona después de 8 días, ¿verdad? ¿Y cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Qué piensa? ¿Qué día era? El primer día de la semana, es decir, un domingo por la mañana. Domingo por la mañana. Excelente. Entonces también, como le estaba diciendo, Juan nos cuenta la noche del mismo día, ¿verdad? Que Jesús fue a visitar a sus discípulos y llegó a darles la paz. La paz sea con ustedes. Esa paz que tanto necesitaban, ¿verdad? Era como un vaso de agua después de un largo día sin haber probado una gota de agua, ¿verdad? Refrescaba su alma el Señor Jesús diciéndoles, la paz sea con ustedes. Muy bien. Y también Jesús regresó 8 días, ¿verdad? Menciona Juan 19 hasta el 29, que llegó 8 días después, una semana después de aquella primera visita, regresó a ver a Tomás. Excelente. ¿Cuál es el problema, hermanos, hermanas? Un día maravilloso, un día glorioso.
¿Creen ustedes que habían algunos problemas? Querido Miguel. Bueno, yo veo el problema en las mujeres, ¿no? Cuando van a la tumba y la piedra pesada, iban pensando ellas, ¿no? Que no iban a poder abrir la tumba, pero se encuentran con la tumba abierta y van y no está el cuerpo de Jesús. Y ese es un problema. Después en Juan también hay la incredulidad, o sea, ellos no creían, ¿no? O sea, le dijeron, no, Cristo no está, el cuerpo no está, y nunca pensaron en lo que él le había dicho. Y Pedro salió corriendo, Tomás también, no creyó. Ahí veo problemas. Gracias, Miguel. ¿Alguien más? ¿Algún otro problema que ustedes identificaron? Querida Altagracia. Bueno, hermano, yo aquí veo que el problema fue que los seguidores estaban tristes, confundidos y sin esperanza. No sé si esté bien. Las mujeres que fueron al sepulcro buscando el Sí. cuerpo. Ujú. Sí, definitivamente. Como bien decíamos anteriormente, que ellos se olvidaron. Y el olvido espiritual es un pecado, es un problema enorme en nuestra vida también. Eso literalmente hizo que se olvidasen de lo que Cristo les dijo una y otra vez. No era que Jesús se les había olvidado decirles. Ellos sabían que Cristo realmente iba a resucitar de entre los muertos, pero todo esto, ¿verdad? Tenemos que pensar en algo nuevo, algo diferente, algo único, algo espectacular, algo fuera de lo común, fuera de lo normal, divino, ¿verdad? Entonces, sí, había muchos problemas, ¿verdad? Como dice usted, ese olvido espiritual, la incredulidad, quién iba a retirar la piedra. Eh, María decía que se lo robaron, no solamente lo asesinaron injustamente, cruelmente, y todavía después de muerto se roban el cuerpo de Jesús, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Algún otro problema identificado aquí? Muy bien, y también un recordatorio, ¿verdad? Para ellos, para los discípulos y de las Marías que fueron al sepulcro, ¿verdad? Porque no me abandonarás en el sepulcro, no dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. Un salmo que habla de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al tercer día de entre los muertos resucitó, obviamente antes de que se descompusiera su cuerpo. Excelente. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿Se resuelve este momento, las dudas, la desconfianza, el miedo, la angustia, la incertidumbre? ¿Qué piensan ustedes? Miguel, y luego vamos con Altagracia. Sí, yo veo que se resuelve completamente todos los problemas, tanto para nosotros como la humanidad, como porque se les presenta a ellos, se les presenta a las mujeres, se les presenta en la casa a los 11, sé que ya, y le da la vida eterna, ¿no? Sí, se resuelve todo. Gracias, querido Miguel. Escuchemos a Altagracia. Sí, hermano, yo pienso que se resuelve el problema, ¿verdad? Hermoso, resucitando Él al tercer día, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, tal como Él nos lo había prometido. Y como Excelente. los dos ángeles explican a las mujeres, ¿verdad? Lo que ocurrió. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, y eso para mí, ¿verdad? Se resolvió ahí el problema, su resurrección. Amén. Excelente. Gracias, hermana querida. Muy bien. Y otra vez recordamos, como a lo largo de las historias que hemos aprendido, intervención divina, ¿verdad? Solamente Dios pudo hacer eso. Y por eso la sorpresa para los mortales era demasiado, era imposible, ¿verdad? Entonces, una historia maravillosa que sí, Jesucristo resucita de entre los muertos y más impresionante aún, evidencias convincentes de esa resurrección,
¿verdad? A los discípulos primero y después vemos qué pasó con los discípulos de la pesca milagrosa, comiendo un pescado también, entre otras cosas, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos muestra, nos indica que se apareció a muchos más. Excelente, entonces vamos avanzando, estamos ahora en la parte de consolidar, ya hemos visto las 6 preguntas de considerar, como siempre decimos, ¿verdad? Nos hemos vuelto detectives de esta historia para conocer más a los personajes, los objetos, dónde ocurrió, cuándo ocurrió. Ahora tenemos una idea más general de la historia, pero queremos simplificarla, queremos consolidarla, serla personal para nosotros, ¿verdad? Y empezamos con esta pregunta: ¿cuál es el punto principal de esta historia? ¿Cuál es el centro, ¿verdad? De esta historia, lo que esta historia quiere mostrarnos, quiere enseñarnos? ¿Cuál sería el punto principal de la historia? Querido Sergio, adelante. Sí, la resurrección de Jesucristo, la consolidación del Evangelio, sí. Al haber resucitado Él, entonces estamos en el Evangelio correcto. La resurrección del Señor es el tema principal. Gracias, querido hermano. Muy bien. ¿Alguien más? Altagracia. Sí, hermano, pues la resurrección, Él cumple sus promesas, el triunfo de la vida, ¿verdad?, sobre la muerte, que nos Ujú. anuncia el mensaje de esperanza a todos y que por esa esperanza que tenemos de vida eterna, hermano, es que seguimos creyendo, seguimos dándole la gloria a Él y en primer lugar en nuestras vidas. Gracias, querida hermana. Muy bien. Escuchemos a Miguel. Sí, como dicen los hermanos, la resurrección de Cristo, ¿no? Él vence la muerte, vence al diablo, porque vence al pecado. Es impresionante esto, ¿no? Cómo el diablo quería ganar y él con la resurrección y su muerte vence todo. Gracias, hermano querido. Muy bien, otro título puede ser eh, La resurrección de Cristo certifica la victoria sobre el diablo, la muerte y el infierno, ¿verdad? Cubre todo lo que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ahora sí vamos a ver la palabra de Dios, la ley de Dios como un espejo, ¿verdad? Que me habla directamente a mí y me muestra cómo he fallado a Dios en pensamiento, palabra y obra. Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Querido Miguel. Incredulidad, o sea que no creían, ¿no? Yo veo ese pecado, que ellos no creen, tanto las mujeres, Pedro, los 11 y Tomás, ¿no? Y bueno, y confieso en mi vida que yo también muchas veces no creí. Por más que me digan, mira, Cristo está acá, estás vivo, mira la tierra, mira el mundo, mira lo que hizo, y yo no creía. Doy gracias a Dios que a lo último creí. Gracias, querido Miguel. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué pecado vemos en esta historia? Adelante, Doménica. Bueno, adelante, hermano. Que los discípulos no creían que resucitaría. Y el pecado que yo veo es falta de fe o incredulidad, es por mi vida, olvidar de la palabra de Él, de Jesús, que es todos los días
típico de mi vida que tengo que recuperar la palabra de Él y que no lo dejaría solo. Seguiría todos los días de mi vida en la palabra de Dios, en la Biblia. Gracias, querida hermana. Muy bien, tiene toda la razón. Escuchemos a Altagracia. Pues sí, como decía la hermana, la incredulidad, la falta de fe, ¿verdad? La falta de esperanza, la desesperación, hermana. Yo miro eso aquí en esto. Gracias, hermana querida. Muy bien, ustedes identificaron muchas cosas, ¿verdad? Como incredulidades, confianza, dudas, olvido espiritual que mencionamos anteriormente, no sé, como ante el mensaje, ante el gozo que las mujeres les contaban, para ellos les pareció una locura, una tontería, ¿verdad? Entonces, yo creo que a veces eso también nos pasa a nosotros. Creemos que Dios no es capaz de hacer lo que nos dice que va a hacer. Y eso a veces nos enfría espiritualmente, ¿verdad? Entonces, sí, los discípulos, y no fue solo uno, ¿verdad? Porque los discípulos no creyeron el mensaje de las mujeres. Después uno más bien marcado, Tomás, dijo, me imagino que al escuchar a los demás discípulos, ellos con gozo, con alegría, dijeron, hemos visto, Cristo ha resucitado, está vivo, lo vimos con nuestros propios ojos. Y ahí Tomás dice, ustedes, ¿qué les pasa, verdad? Si no veo con mis propios ojos y toco con mis propios manos, no creeré, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso nos pasa a nosotros también. No importa que seamos cristianos por muchos años, pero a veces el enfriamiento espiritual, el olvido espiritual, a veces también nos sentimos que estamos cómodos espiritualmente, ¿verdad? Ya soy cristiano, ya llevo mis años, ya he hecho esto, ya he enseñado aquello, la palabra de Dios, pero como ustedes y yo sabemos que la palabra de Dios todos los días la vamos a estudiar, escudriñar y aplicar a nuestras vidas, porque chuta, fácilmente se nos olvida que somos mortales, que somos de carne y hueso, y ahí ofendemos a Dios, ¿verdad? Muy bien, todos ellos, todos los discípulos, las mujeres olvidadas, pensando en otras cosas, lo que ellos hubiesen estado allí, todo el grupo es esperando, contando los minutos, los segundos, recordando, Jesús iba a resucitar al tercer día, vamos, vamos allá. Pero no sucedió eso, ¿verdad? Aún en esos momentos, Dios no los trató como merecían sus pecados. Dios los trató con amor, Dios los trató con misericordia y les mostró con evidencias convincentes lo que había hecho por ellos y por ellas, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a ver el amor de Dios en su máxima expresión y nos lleva a preguntarnos, ¿verdad? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿En qué versos? ¿En qué parte de esta Biblia, de esta historia, perdón? Miguel, y luego vamos con Altagracia. Yo veo en el 22, en el 23 y en el 29. El 22, ¿no? Que dice que reciban el Espíritu Santo. Y el amor está dice que hay que perdonar, dice aquel que pida perdón, dice que perdonen, ¿no? Y ahí hay mucho amor de parte de Dios porque nos da una esperanza de que perdona nuestros pecados. Bueno, y el 29 se lo dejo que digan otro. Gracias, querido A ver, hermano. Muy hermano. bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿En qué? En toda esta historia.
El Evangelio de Juan nos muestra lindo, ¿verdad? Que la, la voz de Jesús, ¿verdad? Llamándolo María. Su Señor y Salvador Jesucristo le llama por su nombre. Le dice Sergio, Miguel, Altagracia, Doménica y los demás hermanos que están ahí por su propio nombre. Él nos conoce quiénes somos, ¿verdad? Y también de Lucas nos dice, ¿verdad? No está aquí, ha resucitado, ha pagado el precio por usted, ha cumplido las exigencias divinas, si se podría decir, de su Padre Celestial. Murió en la cruz, pagó el precio justo de nuestra redención al derramar su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pagó esa deuda que jamás hubiéramos podido pagar y nos cubrió con su manto de justicia y perfección, ¿verdad? Para que ahora Dios nos vea como sus hijos, para que ahora Dios nos vea en justicia y santidad como lo es nuestro Señor Jesucristo, cubiertos con su manto de justicia. Entonces, vemos el amor de Dios en toda su expresión, también dándole paz, ¿verdad? No hay cosa más linda que escuchar el consuelo de un hermano, una hermana en la fe cuando un ser querido se nos va, es recordarnos la paz espiritual que Dios nos da a través de nuestro Señor Jesucristo. También nos da el Espíritu Santo, regalos divinos para nosotros como sus hijos. Querido Sergio, adelante, hermano. Sí, pastor, no sé si me permitas hacer ahí un comentario en la misma lectura de Lucas 20:19 Ajá. al 29. Eh, es una de las muchas lecturas hermosísimas, porque aquí todo el rol que se vino jugando es que se les había olvidado lo que el Señor había dicho, que iba a resucitar, y volvieron a sus tareas, a sus labores, a sus quehaceres, a sus afanes, como luego nos suele suceder a todos. Cuando llega el momento, le platican a Tomás en la historia, le dicen, fíjate que el Señor vino, o aquel testimonio en la iglesia, fíjate que el Señor me sanó, y nosotros nos quedamos incrédulos, ¿no? El Señor vino y dijo Tomás, no, 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 y era miembro de los 12. No, yo no, no voy a creer hasta que no ponga mi dedo, meta mi mano, sí. Y haciéndola rápida la historia, llega el momento y el Señor se aparece y le dice a Tomás, bueno, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyentes. Y entonces Tomás dice, oh, Señor mío y Dios mío. Y aquí va el pasaje bendecido, porque me viste, creíste, Tomás. Bienaventurados son el pastor Nixon y toda su clase, porque aunque no vieron, creyeron. Y somos muy bendecidos por ello. Gracias, pastor. Gracias, hermano querido. Amén. Amén. Y ese es un regalo de Dios. Un regalo de Dios, ¿verdad? Por la fe que Cristo ha plantado en nuestros corazones. Creemos tan claramente como si hubiésemos estado allí para ver a nuestro Señor Jesucristo crucificado y resucitado de entre los muertos, ¿verdad? Ni la muerte, ni el diablo, ni el infierno, ni los políticos, ni los líderes religiosos pudieron mantenerlo en la tumba, ¿verdad? Porque estamos hablando del Hijo de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos da paz, Él nos da perdón y Él nos abre las puertas del cielo para que con nuestros propios ojos un día veamos el rostro de Dios y vivamos en su resplandor por el resto de nuestra eternidad. Excelente. Entonces, hay aquí un pasaje hermoso que dice, ¿verdad? Y esto no dijo solamente a Lázaro, sino nos dice a nosotros también, yo soy la resurrección
y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Excelente. Entonces, ¿qué pediremos? ¿Qué pediremos que Dios obre en mi vida para poner en nuestra vida, debo decir, para poner en práctica su palabra? ¿Qué pediremos? Miguel, hermano. Bueno, yo pediría que no sea incrédulo, ¿no? Como fueron ellos. Y en mi vida pediría sabiduría, entendimiento, inteligencia para discernir las palabras de Dios y ponerlas en mi vida, ¿no? Y que me guíe en este hermoso camino que he tomado hoy a seguir, ¿no? Eso pediría, pastor. Gracias, querido hermano. Muy bien. ¿Alguien más? Sergio, hermano, adelante. Sí, yo lo que he pedido casi en la mayoría de las clases, que aumente mi fe, la fortalezca para no entrar en esos niveles de incredulidad y menos en los días en los que estamos viviendo. Hoy más que nunca debemos sostener el mismo mensaje. Él ha resucitado y en Él está la respuesta a todas las necesidades que este mundo perdido necesita. Gracias, pastor. Gracias, hermano querido. Bien dicho. ¿Alguien más? Bueno, hermanos y hermanas, pedimos al Señor que Él nos use como instrumentos para que su mensaje sea compartido, empezando por nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en cualquier lugar donde estemos, ¿verdad? Que seamos como hicieron aquellas mujeres que fueron corriendo. El Señor les dijo, vean, vayan y hablen, vayan y cuéntenle a mis hermanos lo que ha sucedido, ¿verdad? Entonces nosotros también, no es nuestra historia, ¿verdad? Es la historia del Hijo de Dios llevando a cabo el plan eterno de salvación. Y con ese gozo, con esa certeza, con esa seguridad que el Espíritu Santo nos da, vamos a compartir con otros. Pero como bien dicen ustedes, no sin antes pedir al Señor que Él nos mantenga firmes en la fe, en esa fe que Él ha plantado en nuestros corazones, que nos mantenga con la mirada fija en Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra salvación, y que el Evangelio que compartamos con otros sea hecho de una forma que refleje el amor que Dios nos ha mostrado a cada uno de nosotros. ¿Está? Excelente. Muy bien, ahora los minutos que nos quedan, hablemos de este punto, ¿verdad? ¿Por qué es importante la resurrección de Jesucristo? ¿Por qué es de suma importancia, si le podemos poner? Querido Sergio, adelante. Sí, brevemente, pastor. Bueno, sí, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es importante porque sin su resurrección no hay evangelio. No, vana es nuestra fe que tengamos. Por eso es la importancia. Él resucitó y entonces estamos en la fe correcta. Gracias, pastor. Gracias, querido Sergio. Bien dicho, hermano. Escuchemos a Miguel y luego Altagracia. Y es importante la resurrección de Cristo porque demuestra que Jesús tiene poder sobre la vida y la muerte. También es una prueba de que Jesús es divino, o sea, Dios, ¿no? Que derrotó al pecado, derrotó al diablo, derrotó la muerte. También demuestra que Jesús tiene poder para perdonar pecados y darnos vida eterna. Gracias, querido hermano. Muy bien. Adelante, Altagracia. Sí, hermano, yo así cortamente, yo veo que la resurrección de Jesús es el corazón del mensaje, es el milagro más grande que el Señor ha hecho, el fundamento de nuestra fe cristiana.
Gracias, hermano. Sí, el corazón, el centro de la enseñanza cristiana, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Para mí, nosotros predicamos a Cristo, Cristo crucificado, y agregamos, pues, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, aquí hay algunas razones por las cuales nos muestra la importancia, como decía bien Miguel, prueba que Jesús es Dios al derrotar a los enemigos, a nuestros enemigos ya mencionados por Miguel. Prueba que Dios aceptó el pago que hizo Jesucristo por el pecado y que nuestros pecados están totalmente perdonados, y de esa evidencia vimos cuando Jesús decía, consumado es. Nos da la seguridad de que nosotros también resucitaremos, ¿verdad? La Biblia dice, porque Él vive, nosotros también viviremos. Y no es algo como pasajero o algo sencillo para motivar nomás a los creyentes para que crean y sigan viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, sino esta es una verdad absoluta. Es una verdad que lo encontramos en la gloriosa resurrección de Cristo, y eso nos muestra con evidencias convincentes, ¿verdad? Y pasajes bíblicos también, ¿verdad? Aquí dice, yo soy la resurrección y la vida, volviendo a mencionar este pasaje bíblico. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Entonces ahí está claramente esa comunión íntima que el cristiano tiene con su Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Él nos ha comprado con un precio. Él ha pagado nuestro rescate, ¿verdad? Para que nosotros pertenezcamos, como vimos en la clase anterior, a la familia de Dios. No es que nosotros, porque somos buenas personas, porque nos portamos bien, porque somos mejores que los demás, porque esto, porque aquello, porque hemos hecho o porque hemos dejado de hacer muchas cosas, tenemos ese acceso a la familia de Dios. No, es por obra de nuestro Señor Jesucristo. 100% nuestra conversión, nuestra justificación, nuestra santificación es obra de Dios de principio a fin, y por eso el gozo es indescriptible, y por eso el gozo nuestro es infinito, y por eso nuestra gratitud es eterna, porque Dios ha hecho todo eso por nosotros. Muy bien, ahora, ¿qué significa la resurrección de Cristo para usted como creyente? ¿Qué significa esto? Ya hemos hablado de forma general, que nos da la certeza de que sí estaremos en el cielo, de que veremos a otros creyentes de diferentes partes del mundo, pero algo personal. Querida Altagracia, para usted, primero, Amén. y luego vamos con Miguel. Sí. Bueno, yo encontré aquí, de verdad, buscando y escudriñando, que significa que tenemos perdón completo de nuestro pecado, que su resurrección es la prueba de que su sacrificio fue aceptado por Dios. Significa para mí, hermano, que tenemos una vida nueva, un corazón transformado con un propósito eterno, y que tenemos no, que no estamos solos, que el Señor nos dejó al Espíritu Santo como nuestro consolador para enfrentar la vida del día a día, y que tenemos victoria, y que tenemos la misión de hablar la palabra en donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, sin temor, hermano, porque a veces el temor, que nos van a responder, el que si nos van a agredir, pero yo digo, ¿qué más que nuestro Señor pasó, verdad? Entonces, yo lo veo así. Gracias, hermana querida. Bien, bien dicho. Excelente. Miguel. Para mí significa esperanza. La resurrección de Cristo da esperanza a los creyentes, ya que nos asegura herencia que no se va a poder destruir nunca. Liberación, nos libera a los creyentes del pecado y la muerte. Justificación, porque Cristo nos justifica. Eso, pastor. Gracias, querido Miguel. ¿Alguien más?
Bueno, vamos, ¿qué podemos decir aquí? Es todo, ¿verdad? La resurrección de Cristo en mi vida me da la certeza absoluta de que, como dijeron ustedes, mis pecados son perdonados, de que soy parte de la familia de Dios y de que un día estaré en el cielo, ¿verdad? Si nada de eso hubiese sucedido, pues yo sería un tonto, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, que estuviésemos aquí perdiendo nuestro tiempo, ¿verdad? La resurrección de Cristo certifica, garantiza el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Que somos hijos de Dios y que un día estaremos en la morada celestial del cielo, la salvación eterna en la presencia de Dios. ¿Verdad? Aquí hay algunos pasajes bíblicos que vamos a, bueno, específicamente, Primera de Corintios capítulo 15, versículos escogidos, nos muestra estas verdades absolutas, verdades. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, hace las siguientes declaraciones. Hubo muchos testigos de la resurrección. Qué triste y vacío sería todo si Cristo no hubiera resucitado, pero Cristo sí resucitó y reina sobre todo. Dios nos dará un cuerpo glorificado en la resurrección. Literalmente, ¿verdad? Será como el saco de gala que estaremos puestos en la mesa, en el banquete del Señor para disfrutar de la Santa Cena ahí, ¿verdad? En el cielo. También la resurrección de Cristo, ¿verdad? Nos muestra que la muerte no nos puede vencer. Sabemos que todavía humanamente nos causa tristeza, aflicción, cuando un ser querido muere, un creyente en Cristo Jesús, ¿verdad? Es natural, pero sabemos que lo volveremos a ver en el cielo, ¿verdad? Nos llena de agradecimiento por la victoria de que Jesucristo ganó por nosotros, un favor inmerecido. Imagínese que alguien dé su vida por usted para que usted tenga ese acceso directo al Padre. Nos impulsa a seguir firmes y a seguir creciendo también, ¿verdad? Si sabemos que, como bien decía Altagracia, no estamos solos en este mundo. Jesucristo es nuestro fiel y buen pastor que camina frente a nosotros, como él dice el Salmo 23, ¿verdad? Que Él nos lleva por sendas de justicia y santidad. No hay temor alguno porque Jesús es nuestro fiel y buen pastor, con su bastón, con su callado, nos guía, ¿verdad? Y nos asegura que la obra del Señor este, no carece de sentido, ¿verdad? Mientras el mundo, la ciencia, quiere darle sentido lógico a las cosas divinas, nosotros, con ojos de fe, con oídos de fe, con corazón de fe, atesoramos las cosas que Dios en Cristo Jesús nos ha revelado. ¿Ah? Excelente. Ahora, ya para concluir, ¿cómo vamos a aplicar la obra del Salvador a nuestras vidas? ¿Cómo vamos a hacer esto, verdad? ¿Cuál es la motivación espiritual que el Señor nos da para compartir con otros el Evangelio? Cuéntenme un poquito y después leemos el pasaje bíblico. En el curso que hemos aprendido, el, la última parte del video nos decía, ¿verdad? ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido? Un voluntario, una voluntaria. Querido Miguel, Y bueno, yo aprendí en otro, en Ley y Evangelio, que
nosotros tenemos una gran comisión, ¿no? Todos los que creemos en Cristo, de dar la palabra a otros. Cristo les dijo a sus discípulos, ¿no? Lo que tenían que hacer y bautizar. Entonces, esa es la gran comisión que tenemos, que todo lo que aprendamos se lo podamos dar a otros para que sean salvos también. Eso es lo que quiere Cristo, lo que quiere Dios. Gracias, querido Miguel. Excelente, hermano. Y eso literalmente nos conecta con el proyecto final, ¿verdad? Ustedes literalmente van a enseñar a otros lo que han aprendido y así van poniendo en práctica su enseñanza. Querido Sergio, hermano, adelante. Bueno, aplicarla en nuestra vida es, primeramente, mantenernos fieles. Segundo, compartir, dar de gracia lo que gracia hemos recibido, la obra que Cristo hizo en nosotros, compartirla para que sea también replicada en otras vidas, cuidar de los nuevos convertidos y proseguir la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mientras Él no venga, seguiremos llevando la obra de nuestro Salvador adelante. Gracias, pastor. Gracias, querido Sergio. Muy bien, escuchemos Altagracia. Sí, hermano, pues vivir conforme a su palabra, en amor, en justicia, en humildad, en compasión, hermano. Estamos viviendo unos tiempos muy, muy difíciles y hay que poner por obra la porción de fe que el Señor nos ha regalado. Vivir en la esperanza de la resurrección, ¿verdad? Con esa esperanza de que pues vamos a tener vida eterna y que estaremos en las bodas del Cordero un día, hermano. Entonces, Gracias, querido. amén. Querida Altagracia, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces, sí, ustedes ya han expresado claramente, ¿verdad? La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo es el centro de la enseñanza cristiana, ¿verdad? De nuestra enseñanza luterana, si podríamos decir que predicamos a Cristo crucificado y resucitado de entre los muertos, ¿verdad? Esa es la victoria. La victoria de Cristo es también nuestra victoria y esa es la motivación espiritual para compartir con otros el Evangelio. También para nuestra vida personal, vivir alimentados diariamente de la bendita palabra de Dios, la que nos muestra a Cristo, su obra redentora, y también nos muestra que Él está intercediendo por nosotros. Juan escribió estas palabras, ¿verdad? Él de cerca vio, experimentó el ministerio de Jesús acá en la tierra y dijo, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, ¿verdad? Pero las que están registradas en este libro, dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna, ¿verdad? Primero y ante todo, es para usted este mensaje, ¿verdad? Cuando usted, como dice el profeta Jeremías, ¿verdad? El Señor le dice, cómete los pergaminos, ¿verdad? Es como, cómete la palabra de Dios. Y cuando nosotros literalmente comemos ese pan de vida que es la palabra de Dios, y es Dios mismo quien produce el fruto de nuestros corazones, ¿verdad? Es como la comida. Hace ese efecto y ahí sí compartimos con los demás, porque hay fuego en nuestro corazón. Hay alegría indescriptible al saber que Dios habita en mí, que me ha salvado de mis pecados, que me ha hecho su hijo y que un día me llevará a su mansión celestial. Entonces, me encanta esta parte final, ¿verdad? Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Entonces, esa es la vida que el Señor Jesucristo les ha dado, ya sea que estemos aquí
o que nos toque partir al cielo, tenemos esa esperanza absoluta de que somos hijos de Dios, herederos del reino de los cielos. Aquí concluimos el curso, sin antes mencionar el proyecto final. Si de pronto tienen alguna duda, les voy a enviar esta noche de nuevo los dos formatos, PDF y también Word, para que ustedes puedan escoger la mejor opción. También les voy a enviar un correo electrónico para que si desean por ese medio enviarme el proyecto, o también al número que yo mando las tareas, pueden bien enviar. Pedimos sí que sea por interno, ¿verdad? Para que no pongan el proyecto final en el grupo de participación o algo de eso. Entonces, el tiempo a partir de hoy tienen 2 semanitas. Haciendo la matemática, estaríamos hablando del miércoles 23 de abril hasta las 11:59 de la noche. Bueno, Miguel, ¿alguna pregunta? Sí, profesor, ¿por audio se puede? Sí. Sí, creo que como hizo la otra vez, ¿verdad? Entonces yo le transcribo su audio y le mando con mis notitas. Gracias, profesor. Excelente. No se olviden que el proyecto final es enseñar el material que ustedes preparan, ¿verdad? Ustedes primero preparan su bosquejo, ese es su guía del maestro, y ya cuando reúna un grupito de personas, ustedes van pues guiándose en base a su guía del maestro que han preparado. Y una fotito, está bien, una fotito, un video cortito, para que nosotros nos regocijemos en verles ya enseñando la palabra de Dios. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Y si no, vamos a cerrar con una... Sí, Con el primero que estudiamos y el último podemos hacerlo. O sea, con este o con el primero, ¿no? sí. Son solamente 2 opciones. Entonces ahí usted tiene 2 opciones y es el principio y el fin, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comenzamos y cómo terminamos? Gracias, querido Miguel. Este domingo voy a reunir a toda mi familia. Bendito sea Dios y mándeme una fotito para conocer a su amada familia y estar Bueno, con ustedes ahí. gracias, profesor. Bueno, amados y amadas en el Señor, cerramos con una oración y luego les agradezco por este tiempo que me han dispensado. Padre eterno, te damos gracias por el privilegio que nos has dado de estudiar tu palabra. Señor bendito, a través de tu palabra te pedimos de todo corazón que nos recuerdes a través de tu palabra lo que hiciste por nosotros, Señor Jesucristo. A veces se nos olvida, a veces estamos tan distraídos en las cosas de este mundo que se nos olvida valorar, apreciar, atesorar, cuidar lo que has hecho por cada uno de nosotros. Señor, que el gozo, la alegría del perdón, el gozo de nuestra salvación y la certeza absoluta de que estaremos un día en el cielo, nos motiven, Señor, a compartir valientemente con otros el Evangelio, compartir la historia de la resurrección de Cristo, compartir la historia de la victoria de nuestro Rey y Salvador Jesucristo sobre el diablo, la muerte y el infierno. Bendito Dios, tú nos dices que tu victoria es también nuestra victoria y que porque tú vives, nosotros también viviremos eternamente en tu presencia. Señor, ayúdanos a recordar estas bendiciones, estas verdades absolutas, inalterables que tú nos muestras en tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y concédeles, Señor, que continúen estudiando en la academia para que sigan preparándose, sigan compartiendo con otros el Evangelio. Todo esto pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De mi parte, agradezco infinitamente a cada uno de ustedes, especialmente a los estudiantes que tuve la dicha de conocerlos por primera vez, y también a mis hermanos, hermanas que ya han cursado una clase, un curso conmigo.
Les agradezco su paciencia, agradezco su participación, agradezco y a la vez admiro en gran manera su amor por el estudio diligente de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y espero con ansias verlos en otro curso. Muchas gracias y estaremos en contacto. Si alguna preguntita, duda con el proyecto final, me avisan nomás. Gracias, hermano, gracias, pastor, por su tiempo dedicado. Para mí es de mucha bendición, ya que esto nos ayuda a seguir escudriñando la palabra con más gozo, seguir aprendiendo más del sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Y créame que yo tengo tantos años y una y otra vez yo escudriño en estos pasajes de la resurrección y cada día me conmueve más y veo más el sacrificio que el Señor hizo por nosotros sin culpa, hermano. Y estoy muy contento. Dios me les bendiga a todos. Es un privilegio que tenemos de hablar la palabra sin persecución. Dios los bendiga. Hermana querida, Pastor, una gracias por sus preguntita. palabras. Sí, Una preguntita. ¿Usted va a dar los lunes y los miércoles? Porque a mí me sirve los lunes y los miércoles. Y me anoté, creo que en La Nación Caída. No sé si va a dar usted. Bueno, yo voy a enseñar un curso el 22, 23 de abril, pero es un curso que ustedes ya tomaron. Por ejemplo, ya tomó Sergio, Miguel, la identificación espiritual, pero si ustedes Ah, desean ingresar a ese curso, bien pueden hacerlo. Pero Miguel y Sergio ya tomaron ese curso, ya por la gracia de Dios tuvieron una excelente nota. Entonces mi recomendación entonces, sería que sigan avanzando en otro curso hasta el que no han tomado. próximo. En Sí, alguno nos vamos a encontrar. sí, sí, en mayo ya nos vemos. Ahí voy a enseñar otro curso. Gracias, querido Miguel. Gracias. Gracias.